Las clases de ética son el terreno más inútil y aburrido del mundo, puesto que nadie se hace mejor por ver un seminario de ética kantiana. Ya sabemos que los grandes corruptos han pasado por las mejores universidades viendo unos cuantos módulos que no les sirvieron para absolutamente nada. Ni tampoco es que uno se divierta mucho especulando sobre dilemas que no se acercan a la realidad. Dilemas como: vas en un tren que ha perdido los frenos. A lo lejos ves que la vía se divide en dos. En la primera encuentras una persona trabajando sobre los rieles. En la otra, 5 personas haciendo la misma tarea. Moviendo una palanca, puedes escoger el lado de la vía hacia el cual dirigirte y por ende si vas a sacrificar a una sola persona o a 5. Típica situación de cualquier clase de ética. Sin embargo, es preciso preguntarnos: ¿por qué siempre caemos en unos dilemas tan alejados de la realidad? Es decir, yo no conozco un solo conductor de trenes. Lo más triste de esto es que esta clase de dilemas son la base de la educación ética de niños, jóvenes y adultos. Pero, por un momento, sigamos el juego y planteemos preguntas coherentes a un dilema totalmente incoherente. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué los trabajadores no se alejan de la vía férrea al ver el tren? ¿Acaso intentan un suicidio colectivo? ¿Por qué no revisaron el tren antes? ¿Por qué solo tiene un mecanismo de frenos? Y la mejor de todas, ¿todavía hay gente que piensa que con clases tan flojas vamos a formar una mejor sociedad? ¿Esas clases no serán una excusa para darle trabajo a filósofos y sacerdotes? Con el perdón de ambos. Esta clase de preguntas eran las que me garantizaban un pase para ver nuevamente los módulos de ética de la universidad. Lo que queremos proponer en este caso es un abordaje diferente de la ética. Un abordaje donde los participantes de la clase se sientan inmersos en los dilemas que generalmente se abordan en esta asignatura. Los videojuegos que mostraremos a continuación son la excusa perfecta para adentrarnos en esta rama de la filosofía bastante desprestigiada, que reflexiona sobre los límites de la acción humana. Sus historias nos dejarán un mal sabor de boca con preguntas como: ¿hasta dónde soy responsable de lo que me sucede? ¿Puedo, en ocasiones, actuar de manera diferente? ¿Qué tanto de mis acciones dañan a otros? ¿O qué tanto el contexto influye en la forma en que actúo? Y quién sabe, tal vez estos videojuegos inviten a pensar nuestro papel en el mundo y las consecuencias de nuestras acciones más que la lectura de las principales obras de la ética, con respeto a Aristóteles o a Spinoza. Porque, como sabemos, nadie se hace empático por el simple hecho de leer un tratado de empatía. Pero un videojuego, por la particularidad de su experiencia y por su forma de interacción, hace que sintamos en nuestra carne la dinámica y los dilemas y las decisiones que enfrentan nuestros protagonistas, lo cual los convierte en una excelente herramienta pedagógica, tristemente subestimada por los maestros. Sin más preámbulos, habla Angelus y el día de hoy les traemos: ser el protagonista no significa ser el bueno en la historia. 4 videojuegos para ser abordados en clase de ética. Sean bienvenidos. Tales of Fantasía. No existen buenos y malos. Solo existen sujetos que actúan bajo sus razones. En primer lugar, tenemos una leyenda en el mundo de los RPGs. El primero de la saga Tales of Fantasía. Juego de 1995. Sí,
Estoy viejo para los que no se lo estaban preguntando. Con versiones para Super Nintendo, PlayStation, y que, como nota sin importancia, fue el primer juego en utilizar voces en los personajes para hacer la experiencia más inmersiva. ¿Crees que todas tus acciones están justificadas y las de los demás no? Este juego es una invitación a romper con esa simplicidad en la forma de juzgar el mundo, creyendo que existen los buenos, donde obviamente tú estás ubicado, y los demás, los malos, aquellos que no piensan como tú. Este juego inicia con una de las secuencias más trágicas en la historia de los videojuegos. Nuestro protagonista, Cles, y su amigo Chester pierden a su familia y a su pueblo. Créanme, la escena de Chester enterrando a su hermana menor y único familiar es desgarradora. A manos de los seguidores de Daos, un ser maligno sellado años atrás por la familia de Cles. Desde este momento, ambos personajes deciden buscar venganza. Hasta el momento, esta historia suena como la historia típica y convencional de la mayoría de shonen. El giro se da cuando algunos personajes empiezan a tratar de indagar sobre las razones que impulsan a su enemigo a actuar como actúa, su empecinamiento en destruir la tecnología del planeta. Es al final, al derrotarlo, que comprendemos que Daos es un habitante de un planeta en decadencia que, para salvarlo, necesitaba el fruto del árbol mágico, árbol que da energía al planeta de Cles, pero que por el abuso que le están procurando los seres humanos, está a punto de agotarse. Y si se agota, condenará no solo a los seres humanos, sino a los habitantes del planeta de nuestro antagonista. Al final, nuestros protagonistas comprenden que sus acciones terminaron por condenar el planeta de Daos. Es decir, ellos son los antagonistas de la historia si pudiésemos observar la trama desde el lado contrario. Tales of Fantasy es una invitación a dejar una visión ingenua del mundo, una visión donde existen los buenos, fácilmente identificables, y los malos, los que salvan el mundo. El éxito de su trama radica en que es capaz de sembrar la semilla de la duda sobre la forma como actuamos, porque, aunque nos cueste admitirlo, cada uno de nosotros puede cometer errores y esos errores pueden lastimar a otros. En segundo lugar, tenemos el Silent Hill 2, con el cual podemos preguntarnos, ¿hasta dónde una mentira evita que asuma las consecuencias de mis actos? Para aquellos que viven involucrados en el mundo de los videojuegos, saben que la franquicia Silent Hill es una de las franquicias que más ha dado que hablar a lo largo del tiempo. Sus macabras historias han sido analizadas desde el psicoanálisis, la psicología, la filosofía y otras áreas. Y no es en vano. Los juegos de Silent Hill son uno de los mejores juegos que permiten abordar el problema de la culpa. Pero no nos adelantemos. En Silent Hill 2, para muchos considerado el mejor juego de la saga, vamos a vivir la historia de James Sunderland, un hombre que recibe una carta de su esposa Mary, que lo invita a ir a su lugar especial, en Silent Hill. El problema de esto es que Mary murió años atrás. Es ahí donde empiezan las preguntas. ¿Quién envió la carta? ¿Está viva Mary? Toda la aventura se centrará en resolver el origen de esa carta, por los escalofriantes callejones de esta ciudad tenebrosa. Sin embargo, el potencial de la historia se encuentra en, como había dicho, la culpa. Cada uno de los personajes que nos acompañan a esta macabra ciudad está ahí, no solo por sus crueles acciones, sino principalmente por la culpa que sienten y que los destruye en su interior. Nuestro personaje no va a ser la excepción.
visitar Silent Hill se convertirá en un proceso de revelación. Este hombre, que decía amar incondicionalmente a su esposa, lentamente se transforma en un ser egoísta y frío, al ver cómo la enfermedad se llevaba a su esposa y él nada podía hacer. Sí, nuestro personaje, que declaraba amor eterno, odiaba a su esposa y a la enfermedad, porque sentía que la vida se le estaba escapando al tener que cuidar de ella. Para lidiar con esta verdad, el rencor hacia su esposa crea una mentira que le permite sobrellevar la culpa. Sin embargo, es en este punto donde podemos preguntarnos: ¿hasta dónde mis mentiras pueden traer graves consecuencias para mí y para los que amo? Silent Hill es un juego que nos lleva a evidenciar que nuestras acciones generalmente no son blancas o negras. En muchos momentos difíciles, nuestras acciones se mueven en el terreno de lo gris. Por eso, proposiciones como las de Kant, actúa como si tus acciones fueran leyes universales, o considera a los otros como fines en sí mismos y no como medios, parecen más los enunciados de una reina de belleza que declara «quiero la paz mundial» que los criterios de un adulto que tiene que ver cómo las acciones humanas son más complejas de lo que quisiéramos considerar. Y esto, el Team Silent lo sabe muy bien. Porque la realidad en Silent Hill es tan palpable que nuestro protagonista nos va a mostrar cómo la mentira es un mecanismo al que solemos recurrir por la tranquilidad psicológica que nos brinda. Y esta evidencia no nos hace mejores o peores. Esta evidencia simplemente constata nuestra naturaleza humana. En tercer lugar, tenemos nuestro juego Shadow of the Colossus, con el cual podemos preguntarnos: ¿puedo sacrificar inocentes con tal de lograr mis objetivos? El juego, desarrollado en el 2005 por el Team Ico, aparte de tener una calidad excelente, tanto en su apartado gráfico como en el apartado musical, es una de esas joyas que brillan, no solo por su exterior, ya que su propuesta argumental y la reflexión a la que invita va a cuestionar los límites de la libertad y de la acción de cualquier individuo. La historia es simple. Wonder, nuestro protagonista, se acerca a las tierras de Dormin, tierras que todo humano tiene prohibido pisar, para pedir un deseo: revivir a Mono, una bella joven sacrificada por su tribu debido a su destino maldito. Dormin, un ser que tiene el poder de revivir a los muertos, va a aceptar ayudar a nuestro protagonista con una condición: si mata a las 16 criaturas magníficas conocidas como colosos. El joven, sin cuestionar en absoluto si es justificada su acción, se encamina a obedecer la voluntad del ser mágico para lograr su objetivo. Es así que conocemos a los colosos, seres majestuosos e inocentes a los que empezamos a arrebatar su existencia sin piedad, sin detenernos un instante para pensar en la gran injusticia que estamos cometiendo. Así como Mono fue víctima inocente de su tribu, los gigantes también son víctimas inocentes. ¿Acaso el fin justifica los medios? ¿Padecer una acción injusta justifica mis acciones desproporcionadas? Este dilema nos enfrenta cara a cara con la vieja proposición que Platón escribió en su diálogo El Gorgias. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Realmente los seres humanos, egoístas por naturaleza, podemos aspirar a un ideal de vida que parece tan lejano, o es solo una de esas bellas mentiras que necesitamos para creer que podemos, como especie, ser mejor de lo que somos. Lo interesante es que el juego no para en su dilema sobre lo que es justo o injusto en una acción,
El juego va más allá al mostrarnos que nuestras acciones no solo cambian a los que nos rodean, en muchas ocasiones nuestras acciones terminan por cambiarnos a nosotros mismos, hasta el punto de convertirnos en un ser totalmente irreconocible para aquellos que nos rodean. Con Shadow of Colossus vamos a encarnar el peso de tener que actuar en un mundo injusto y arbitrario, porque si bien desde la perspectiva de los colosos ellos son víctimas inocentes, desde la orilla de Wonder los colosos son solo un medio para llegar a su finalidad, revivir a Mono, para reparar a sí mismo una injusticia que se cometió con ella. La vida no es fácil para nadie. Su complejidad va más allá de colocar rótulos de bueno o malo, justo e injusto a las acciones. Wonder es simplemente víctima y victimario al mismo tiempo. Sus acciones solo son un grito desesperado de alguien que comprende lo poco que puede hacer en medio de un mundo que se dedica a cortar las alas de aquellos que lo conforman. En cuarto lugar, tenemos Braid, o los peligros de idealizar el amor romántico. En la última posición tenemos uno de los mejores juegos indie lanzados en el 2009, Braid, un juego que mezcla dinámicas de diversos juegos tradicionales, pero que rompe con los clichés acostumbrados de estos mismos, mostrándonos que la línea entre antagonista y protagonista solo es cuestión de perspectiva. La mayoría de historias se centran en la búsqueda de la princesa por parte del príncipe, la búsqueda del amor ideal, perfecto. Incluso estas historias son capaces de insinuar que toda acción por amor está justificada. Ideas que distorsionan la realidad de las relaciones románticas y hacen que se confunda amor con obsesión. Este preámbulo ambienta la trama de Braid, un juego en el que vamos a encarnar a Tim, un hombre profundamente enamorado que corre detrás de su princesa para lograr vivir su ideal romántico. Al ser un juego de plataforma, el juego da la sensación de que la princesa nos ayuda para que logremos alcanzarla. Nosotros corremos detrás de ella porque en algún punto pareciera que juntos podrán encontrarse y así vivir su idilio de amor. Es al final, con un pequeño giro a los acontecimientos, donde comprendemos la realidad de lo que hacíamos en todo momento. La princesa solo huía de nosotros. Todas las palancas y mecanismos que ella usaba era una forma para crear obstáculos entre ella y nosotros, para así mantener su distancia. Esta trama es la de un hombre obsesivo, casi perturbado, para el que desde su perspectiva todo está justificado. Incluso, de manera magistral, nos va a mostrar una de las características más recurrentes de la obsesión. La forma como el obseso, sí, así se le llama a la persona que padece síndromes obsesivos, acomoda los detalles de todas sus acciones para darle una coherencia y un propósito a su forma de actuar y proceder. Tim evidencia la forma como todo individuo reflexiona en torno a sus acciones. ¿Por qué? Porque desde cada perspectiva siempre se tiene la razón. Desde la perspectiva de cada uno de nosotros, nuestras acciones son lógicas, lo que se traduce en que siempre somos los protagonistas de nuestra historia. O lo que es lo mismo, jamás somos los antagonistas de nuestro cuento de hadas, especialmente en medio de nuestras desilusiones amorosas. Una de las apuestas de este juego indie consiste en mostrar los peligros de una mala educación sentimental, y aunque el paradigma de las historias amorosas es aquel donde el amor se confunde con obstinación,
lo cierto es que esa forma de amar termina por lastimar a todos aquellos que creen en esa forma de sentir. Como en el caso de Tim, quien no entiende que en el terreno de las relaciones todo tiene un principio y un final. En conclusión, tal vez el terreno árido y anacrónico de las clases de ética puedan replantearse implementando nuevas dinámicas en sus prácticas diarias, ya que ampliar el terreno de la discusión e incluir los videojuegos y sus potencialidades tal vez enriquezca el debate en torno a la acción humana, especialmente en un mundo que nos bombardea por todos los medios con una versión infantil de la realidad. Para la radio, la televisión, la política y la iglesia, la realidad es muy simple. Consiste en una división entre los buenos y los malos, donde para acertar se debe pertenecer al bando adecuado, que misteriosamente es al que uno termina perteneciendo. Queda abierta la invitación entonces a ampliar la experiencia y las herramientas con los que abordamos problemas éticos. No podemos olvidar que subestimar algo por el hecho de no conocerlo solo es una forma de encubrir el temor a lo nuevo y lo diferente. Para finalizar, las palabras de Pessoa, que invitan a un estado de apertura, son las más pertinentes. Sé plural como el universo. Con este video iniciamos nuestra serie en torno a los videojuegos y a las diversas posibilidades con las que pueden ser abordados. Los invitamos a que en la caja de comentarios nos digan qué otros juegos pueden ser empleados en una clase de ética. Habla Angelus y gracias por procrastinar con nosotros.